con la sesión de educación continua que tiene que ver hoy con la ética. Y retomando a Albert Camus, dice, un hombre sin ética es una bestia salvaje suelta en este mundo. Fíjense qué fuerte, ¿no? Pero bueno, yo quiero agradecerle a nuestra compañera, la psicóloga Lucérica Vallardo Núñez, haber aceptado la invitación para presentarnos el tema psicoterapia basada en evidencias y sus implicaciones éticas. Muchos la conocen, pues es también nuestra secretaria de Finanzas. Y bueno, para mencionarles un poquito de su trayectoria profesional, ella es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara, es maestrante, ya prácticamente maestra en terapia cognitivo-conductual por el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Cuenta con varios diplomados en tanatología por el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en intervención en crisis por SALME, en terapia breve por el Instituto de Educación Continua Educar, en psicoterapia basada en procesos. Está certificada por The Gottman Institute de Terapia de Parejas. También está certificada como psicóloga actualizada en psicología clínica desde 2024 a la fecha por AMEP. Ha participado como miembro del programa interinstitucional de navegación para pacientes oncológicos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Fue subcoordinadora de 2023 a 2024 y luego coordinadora general en 2025 del Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad del CESEPCO del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Es psicoterapeuta individual y de parejas desde 2022. Es miembro del staff de instructores de contacto consultores especializados en psicología, ASC. Es socia fundadora, es ex subsecretaria general y actualmente secretaria de Finanzas de la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas, AMEP. Es secretaria general de la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara, AC. Y es instructora, conferencista y tallerista a nivel local y nacional en temas de tanatología, intervención en crisis, suicidio, pérdida y duelo, sexualidad de pareja, intervención psicosocial y emocional a familiares de personas desaparecidas. Entonces, como verán, pues una trayectoria muy interesante y pues bienvenida Erika y adelante. Hola Pepe, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. La verdad es que me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Creo que somos un grupo de trabajo muy cálido y creo que no va a ser la excepción. Sí, me gustaría mucho que si tienen aportaciones que puedan enriquecer la ponencia del día de hoy, pues por favor me lo hagan saber para enriquecer este tema. Justo ahorita que estábamos escuchando a nuestro compañero, estaba escuchando que menciona la NOM 008. Vamos a abordar algunas NOM brevemente, pero esta NOM en particular yo no la tenía contemplada. De hecho, creo que ahí tengo un puntito más de aprendizaje. El tema que nos reúne el día de hoy, como bien ya lo dijo Pepe, es la psicoterapia basada en evidencia y sus implicaciones éticas. En este sentido, a mí me gustaría que pudiéramos tomar un poco de contexto, ¿sí? No me deja. Listo. Sí, y aquí pues podemos decir que la psicoterapia basada en evidencia, sí, tuvo su incursión en nuestro ejercicio en 1952, cuando Hans Jürgen Einzig generó una controversia histórica para la psicología clínica. Hans realizó diversos estudios, sí, sobre la eficacia de la psicoterapia y incluyó que no había evidencia empírica sólida que demostrara que las y los consultantes tratados con psicoanálisis o terapias de orientación psicodinámica mejoraran más que los que recibían, más que los que no recibían tratamiento. Los hallazgos que él evidenció fue la existencia de una remisión espontánea, ya que el 70% de los pacientes neuróticos se recuperaban por sí solos con el paso del tiempo, sin intervención profesional. Por otra parte, los hallazgos mostraron la marcada falta de evidencia, ya que las terapias tradicionales no superaban la tasa de recuperación natural y con esto se fortaleció su defensa
compara con la terapia de la conducta, de la cual él era el principal promotor, ya que sostenía que era una alternativa más científica y eficaz. Eh, esta, esta situación detonó en repercusiones y consecuencias muy notables. En primer lugar, podemos encontrar una fuerte controversia. Es que estoy teniendo problemas para mover el cursor. Les ofrezco una disculpa. Sí, bien, les comentaba que tuvo repercusiones y consecuencias muy notables. En primer lugar, podemos encontrar una fuerte controversia que se acompañó de importantes rechazos, principalmente de la comunidad psicoanalítica, que era la dominante en el momento. Ahora bien, esto no fue del todo malo, ya que debido a la postura de Hans, esto de alguna forma obligó a que los que ejercían psicología clínica o pues sí, a buscar evidencia empírica, y esto a su vez permitía sentar las bases de la investigación moderna acerca de la eficacia terapéutica. Eh, lo cual nos permite aplicar hoy en día protocolos con mejores resultados, ampliamente comprobados. Ahora bien, es importante mencionar que otras de las consecuencias de la postura de Heinzen, a su vez, favoreció de manera importante la creación y el desarrollo de la psicofarmacología, abriendo una amplia puerta a los tratamientos farmacológicos para los trastornos mentales. Todo esto favoreció y dio origen a una pregunta revolucionaria: ¿qué tratamientos realmente funcionan? ¿Sí? Entonces, este cuestionamiento fue el que marcó el fin de la era de la intuición y dio paso al nacimiento de la práctica científica en psicoterapia. En ese momento lo que había era un campo totalmente fragmentado, prácticamente sin brújula. Entonces, en este sentido, la psicoterapia basada en evidencia llegó como un faro que vino a unificar criterios, estandarizó calidad y transformó la profesión en una disciplina rigurosa. Tenemos ahí, por ejemplo, cómo posteriormente fue evolucionando lo que hoy conocemos como el DSM-5TR, que es el que está vigente, ¿sí? Entonces, en este sentido, podríamos decir que la terapia cognitivo-conductual fue el catalizador gracias, gracias justamente a su obsesión por medir, cuantificar y validar empíricamente lo que redefinió como los terapeutas entienden y practican o practicamos hoy nuestra profesión. En la actualidad, el objetivo de la psicoterapia basada en evidencia es blindar la profesión contra la pseudociencia. Tenemos aquí en el fondo una imagen en la cual podemos observar lo que son las terapias de conversión, ¿sí? Una de estas fases, de estas pseudociencias, consistía justamente en que cuando una persona declaraba o se le notaba abiertamente una preferencia sexual diferente a lo que hoy llamamos heteronormado, entonces se le sentaba, ¿sí?, en una silla y se le ponía a ver películas pornográficas con la intención de que sintiera el deseo por el sexo opuesto eh, a él, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos claro que cada intervención debe ser segura, efectiva y respaldada por evidencia sólida, no porque es una tradición y mucho menos porque es moda o porque así intuimos que debe de ser. Ahora bien, el paradigma de la psicoterapia basada en evidencia es algo que viene emergiendo, ¿sí? La psicoterapia basada en evidencia se entiende como la integración consciente de la mejor evidencia científica disponible con la experiencia clínica y los valores del paciente. La importancia de la psicoterapia basada en evidencia en la práctica clínica, pues lo que nos aporta es que ofrece mejores resultados,
¿sí? Ya que son intervenciones validadas científicamente que mejoran significativamente los desenlaces terapéuticos, esto según la APA en el 2013. También estamos hablando de que lo que nos provee es una mayor responsabilidad ética, ya que al usar tratamientos efectivos protegemos el bienestar del paciente. Y el desarrollo profesional, ya que como los que estamos aquí reunidos el día de hoy, la actualización constante, pero basada en investigación actual, puede favorecer que entonces tengamos más afianzado qué protocolo puede funcionar, qué ya no funciona tanto, en qué población y todo lo que nos aborda lo que son las investigaciones científicas. Bien, de las bases fundamentales de la psicoterapia basada en la evidencia, reitero, mejor evidencia disponible, ¿sí? En donde encontramos investigación científica de alta calidad proveniente de estudios controlados, aleatorios, metaanálisis y revisiones sistemáticas. Destreza clínica, ya que también gracias a esto podemos fortalecernos, ¿sí? Con mayor seguridad al aplicar nuevas técnicas o protocolos. Nos provee de experiencia, conocimiento y habilidades técnicas, ¿sí? Incluye la capacidad, según la APA, en 2006 nos dice que se incluye la capacidad de realizar evaluaciones precisas, formular hipótesis clínicas y adaptar intervenciones a contextos específicos, que es lo que nos permite estandarizar en un momento dado los tratamientos. Ese es un temita que más adelante también vamos a abordar un poquito más a fondo. Y el tener en cuenta las características del paciente, considero yo que esto es algo medular para, para la eficacia de un tratamiento, en donde podamos tomar en cuenta lo que son los valores, sus preferencias, sus circunstancias culturales, sus características personales y su contexto sociocultural. Wenstedt et al. En 2004 nos dice que la individualización del tratamiento es esencial para su efectividad. Por mencionar algunas, sí, de las que ahorita tienen un poquito más de evidencia científica, pues podemos empezar por lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Que es uno de los enfoques más investigados y efectivos, según consta, ¿sí? Ya que está demostrada su eficacia robusta para trastornos de ansiedad, depresión, obsesivo-compulsivos y diversos problemas emocionales. Esto lo sostiene Hoffman et al. En 2012. En esta terapia cognitivo-conductual, lo que podemos abonar brevemente es que nos ayuda a la modificación de patrones cognitivos disfuncionales, que nos provee de técnicas conductuales, cognitivas y emocionales de análisis, exposición y prevención de respuesta. Sí, y pues tiene una estructura orientada a metas y tiempo limitado. Por lo general, se nos aborda, por ejemplo, que para lo que es el manejo de la depresión, pues son 12 sesiones, que eso es algo que yo pienso que difícilmente podemos alcanzar. No digo que no sea alcanzable. Lo que digo es que si vamos a tomar en cuenta todo lo que se estaba comentando con antelación, es complicado porque entonces vienen otra serie de situaciones que también abordaremos un poco más adelante, que tal vez puedan hacer que el proceso sea un poco más largo. No quiere decir que toda la vida, ¿verdad? Pero sí un poco más largo. Tenemos también lo que es la terapia de aceptación y compromiso, o conocida como AC. Esta representa el enfoque contextual, funcional, que promueve la aceptación psicológica y la acción comprometida con valores. Esta terapia ha demostrado efectividad para diversos trastornos. Nos favorece para el desarrollo de la conciencia plena, que una de las técnicas más mencionadas también es el mindfulness,
aceptación de experiencias internas, en donde podemos favorecer también el poder acrecentar habilidades que tal vez ni siquiera teníamos conciencia de que las teníamos, o aprender incluso aquellas que creíamos que no podríamos ser capaces, ¿no? Y pues la clarificación de los valores personales, ya que gracias a ellos hay un punto en el que podemos también, por medio de la psicoterapia, dirigirnos por ese camino para que sea más eficiente el proceso, ya que hay una motivación por parte del consultante para alcanzar o para mantener determinados valores. La terapia dialéctica conductual es desarrollada por Linehan, integra principios conductuales con técnicas de aceptación, ¿sí? Es altamente efectiva para trastornos límites de la personalidad y conductas suicidas. Tiene lógica, dado que se enfoca en lo que es una regulación emocional y tolerancia al malestar, que son precisamente parte de los puntos medulares o síntomas medulares que se vienen a trabajar en este tipo de personas que viven con este trastorno, ¿sí? Y habilidades interpersonales más efectivas, y también un equilibrio entre la aceptación. Aquí nos vamos a ir un poquito más a lo que es la psicoterapia basada en procesos, ¿sí? La psicoterapia basada en procesos es lo que viene a representar un nuevo enfoque, ¿sí? Emergente. Este representa una evolución del modelo tradicional de la psicoterapia basada en procesos, en evidencia, perdón, enfatizando la flexibilidad, la habilidad sobre el seguimiento estricto de protocolos. Este enfoque propuesto por Hoffman y Hayes reconoce que los procesos terapéuticos comunes trascienden las categorías diagnósticas específicas. ¿Sí? La definición conceptual, según Hoffman, él nos dice que la psicoterapia basada en procesos se define como un enfoque que identifica y modula los procesos psicológicos causales que mantienen el malestar y facilitan el cambio terapéutico. Por su parte, Hayes nos dice que en cuanto a los procesos transdiagnósticos, identifica los mecanismos de cambio que operan independientemente del diagnóstico, ¿sí? Como la evitación experiencial, la rumiación o la flexibilidad. Bueno, y provee una adaptación personalizada, ya que permite la selección y modificación de técnicas basándose en la presentación única de cada paciente, no en el manual del tratamiento. Eh, en alguna ocasión me compartían que basándose en el manual, lo que dice el protocolo para la depresión, que es lo que les comentaba hace un momento, se puede atender a un consultante por depresión en 12 sesiones. Entonces, como les comentaba, no quiere decir que no se pueda, pero si nosotros vamos a pasar por alto eh, todas las características del paciente, su contexto, o sea, su trabajo, sus relaciones familiares, relaciones interpersonales, no, estamos dejando un sesgo que nos permite darnos cuenta de precipitantes o detonantes para la depresión, que en ocasiones no solo es el trabajo con el consultante. Entonces, por eso es muy importante que podamos desde este enfoque el tener esta flexibilidad, ¿sí? Para poder observar lo que es contexto y entonces no solo enfocarnos en protocolo, y así lo dice literal el libro. Hay una chica justo que atendió de esta manera, recién egresada, atendió de esta manera, muy entusiasmada, pegada a lo que era el protocolo, aplicó sus 12 sesiones, más o menos ya se veía bien el consultante, lo da de alta y resulta que el consultante se va, da las gracias, pero nunca le compartió a la psicóloga
que no se sentía bien. O sea, todavía había este vacío, esta soledad, ¿no? Entonces, si aquí, por ejemplo, un tema que hemos abordado gracias a la información que nos ha provisto Pepe, la soledad no deseada, ¿no? Y cómo esto puede influir en una depresión. Entonces, si no trabajamos a la mejor en modificación de conductas para que aprenda a manejar su soledad, pero que también aprenda a hacer relaciones interpersonales nutricias, pues obviamente el síntoma va a volver, ¿sí? Ahora, los principios fundamentales de la psicoterapia basada en procesos nos muestran que este enfoque reconoce que diferentes intervenciones pueden impactar los procesos psicológicos y que un proceso puede ser objetivo de múltiples técnicas, ¿sí? Esto nos lo propone Kasdin en 2007. Las ventajas clínicas de este enfoque es que al tener mayor flexibilidad permite adaptarse a la complejidad clínica real, donde los pacientes rara vez presentan patologías puras. Es, por lo menos a mí no me ha tocado mucho que me llegue un consultante con pura depresión, con pura ansiedad, con puros ejercicios de control, todo viene por ahí con comorbilidades importantes que no sería adecuado que pasáramos por alto. Ahora, solo por tener un poquito más de bagaje en este sentido, les comparto que los procesos o mecanismos de cambio, ¿sí? Son factores dinámicos, progresivos y basados en la teoría que explican por qué y cómo una intervención produce un resultado clínico. Estos mecanismos se caracterizan por ser de multinivel, basados en la teoría, dinámicos y no lineales, y contextuales, que varían según la situación y el entorno de cada persona. Algunos mecanismos de cambio, como para proveer un poquito más de claridad, pues encontramos lo que conocemos como la difusión cognitiva, la aceptación, que esta pues hace alusión a que el usuario o el consultante pueda tener una apertura emocional, ¿sí? Que ahí es el contacto, que aquí viene, por ejemplo, también atención al momento presente, es gracias a que se permiten por esta apertura, ¿sí? Y la clarificación de valores y la acción comprometida, que al cambio que es parte de lo que estuvimos mencionando con antelación. Ahora bien, los mecanismos transdiagnósticos son procesos psicológicos, cognitivos y conductuales subyacentes que están presentes en múltiples trastornos mentales. Los mecanismos mantenedores relacionados, pues podemos encontrar al manejo del dolor emocional, ¿sí? Relacionados con la cognición, déficit de habilidades o trastornos de la personalidad, ¿sí? En este sentido, cada uno de estos que he mencionado, de estos cuatro, tienen en sí inmersos otra serie de mecanismos transdiagnósticos. Entonces, esto, pues la verdad es que sería prácticamente una clase de psicoterapia basada en procesos, porque sí es muy profunda, pero si les surge el interés, yo los invito a que sí se vayan a profundidad. Es muy interesante y la verdad es que sí provee muy buenas herramientas para el mejor manejo de los procesos de los consultantes que atendemos. Para poder implementar la psicoterapia basada en procesos, sí, es necesario contar con una formación especializada. No es nada más, por ejemplo, sí hay personas que son autodidactas, pueden leer un libro, sin embargo, esta no se constituye únicamente por la teoría. Sí, sí, la capacitación rigurosa en procesos psicológicos, técnicas y mecanismos transdiagnósticos. Tenemos que tener muy buen manejo de las técnicas. Eso es indispensable porque hay que estudiar desde este enfoque lo que es el sistema que favorece a que prevalezca el síntoma, y por sistema no precisamente me refiero a lo que es el sistema familiar, sino a todo el sistema que compone
la sintomatología del paciente, como por ejemplo puede haber una evitación emocional, puede haber rumiación, ¿sí? Puede haber evitación experiencial y cómo todas estas confluyen, ¿no? Para un mismo síntoma. Entonces, sí es importante que tengamos un muy buen manejo de técnicas para saber cuál vamos a aplicar dependiendo de cuál es el pensamiento caliente o el punto que vamos a atender en ese punto de la sesión en la que estamos. La supervisión regular, la revisión de casos y desarrollo de competencia en flexibilidad terapéutica. Aquí, por ejemplo, lo que es la revisión de casos y el monitoreo de procesos van muy de la mano, ¿sí? Porque no solo nos favorece para llevar un buen proceso psicoterapéutico, sino que también favorece para que nosotros como terapeutas estemos ejercitando esta flexibilidad. En ocasiones nos podemos haber casado con un solo enfoque, ¿sí? Y no querer salir de ahí, y es respetable, ¿sí? Pero parte de esta flexibilidad, que es también lo que le queremos promover al consultante, para que en un momento dado él pues rompa esquemas, ¿no? Y salga adelante y se libere de ese síntoma, pues entonces eso también necesitamos aprender y practicarlo nosotros. Y pues fortalecerlo por investigación local, que aquí es participación activa en estudios que validen intervenciones en contextos culturales específicos. ¿Sí? Eso todavía nos va a dar más confianza de que lo que estamos haciendo va bien, ahí vamos. Los mecanismos transdiagnósticos les puedo aportar que es una forma de sintetizar las fortalezas de varios enfoques psicoterapéuticos. Brindan respuestas sobre cómo funciona la psicoterapia y nos permite personalizarla. Actualmente existe un cambio en donde el enfoque no está exclusivamente en el tratamiento basado en evidencia, sino que el enfoque va hacia personalizar la psicoterapia, ¿sí? Es medular comprender los procesos y mecanismos psicológicos específicos que subyacen al cambio. Con esto lograremos saber cómo y por qué las variables, o sea, las intervenciones específicas generan resultados en el tratamiento, ¿sí? El adecuado manejo de los mecanismos de cambio, ¿sí? Nos da como resultado un tratamiento personalizado y más efectivo. Les puse aquí un par de libros que hacen alusión justamente al trabajo con la psicoterapia basada en procesos. Bien, hasta aquí con lo que son las bases de la psicoterapia basada en evidencia. Vamos a dar paso a esta otra parte de las implicaciones éticas y para ello, pues brevemente me gustaría retomar lo que son los 4 principios fundamentales de la bioética, con los que yo sé que muchos hemos crecido, son parte medular de la formación de los psicólogos y nos lo dieron en los primeros años, si no tengo mal entendido, en donde podemos encontrar la autonomía, que hace referencia al respeto a la persona como un agente libre y capaz de decidir, ¿sí? Debe de estar bien informado, ¿sí? De lo que está sucediendo, su proceso, qué puede suceder, situaciones adversas, situaciones benéficas, qué va a perder con el cambio, que va a ganar por introducir un poco la autonomía a nuestro ejercicio como psicólogos clínicos, vamos, aunque sé que se aplica en muchas áreas de la psicología. La beneficencia, ¿sí? Que es la búsqueda activa del bienestar de la persona. Aquí se nos separó la palabra, pero bueno. La no maleficencia es el deber de no causar daño a la persona, ¿sí? De ninguna manera, ni físico, ni emocional, ni psicológico. Tenemos que tener un cuidado muy meticuloso en procurar eh, la beneficencia en lugar de la maleficencia, ¿sí? Y pues la justicia.
que es el trato equitativo, imparcial y respetuoso de los derechos. Y esto hace referencia a distribuir de manera justa los recursos y oportunidades sin discriminación. En el marco legal en México, lo que podemos adoptar, que justamente estos principios Final de éticos, la sesión vamos a poder platicar un poquito diferente. Entonces, bueno, vamos a dar continuidad a la sesión y pues bueno, les traigo por aquí una reflexión y nos dice que super. gracias. Estábamos hablando anteriormente de los principios de la bioética, ¿sí? Y aquí los vamos a rescatar. ¿Por qué? Porque en el marco legal que hay en México, lo que nos rige son las NOMS. Y estas NOMS justamente toman estos principios fundamentales de la bioética. ¿Qué son las NOMS? Pues las NOMS no es otra cosa más que regulaciones técnicas de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. No es nada más aquí en Jalisco o en Michoacán o no, es en todo el territorio nacional, ¿sí? Estas nos establecen los criterios, especificaciones y procedimientos que deben seguirse para proteger la salud, la seguridad y los derechos de las personas. Las NOM son obligatorias, y su cumplimiento es un deber legal y ético para los profesionales de la psicología. Las NOMS, algunas están emitidas por la Secretaría de Salud y otras por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Por lo general, las que emite la Secretaría de Salud, pues son las que están relacionadas con la atención en salud, investigación en seres humanos, el expediente clínico, entre otros. Me imagino que esta que nos mencionaba nuestro compañero, la NOM 008, yo pienso que también es de la Secretaría de Salud, ¿sí? Y estas, las de Secretaría de Salud, generalmente son reguladas a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, y en nuestro estado creo es COPRISJAL, ¿sí? Y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues esta emite las NOMS relacionadas con las condiciones laborales y los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, entre otras, ¿sí? Ahora, las NOM emitidas son la base legal que guía la práctica profesional de las y los psicólogos en México con la finalidad de asegurar la calidad, el respeto a la dignidad humana y su seguridad. Vamos a dar una breve introducción, que este tema ya nos lo dio también Pepe y a veces es bueno retomarlo más a fondo, ¿sí? Pero aquí vamos a hacer solo un breve vistazo en algunas de las normas que nos implican como psicólogos. Y ahí pues sí vamos a agregar, reitero, esta NOM 008, como parte de nuestro bagaje cultural como profesionales, ¿sí? La NOM 004, que es la del expediente clínico, nos establece los criterios de la elaboración, integración, uso y archivo del expediente clínico, obligando a realizar notas de evolución en cada sesión, ¿sí? ¿Cuándo debemos entregar un expediente de un consultante? ¿Sí? Pues a petición expresa del consultante o usuario, en continuidad con sus cuidados, cuando por ejemplo vamos a derivar o cuando trabajamos en conjunto con un psiquiatra, cada vez está más abierta la posibilidad de trabajar de manera multidisciplinaria y eso es en pro no solo del consultante, sino también de nuestra profesión, ¿sí? Cuando nos la solicitan autoridades judiciales, cuando un juez nos hace un requerimiento, tenemos que entregar. Ahorita vamos a ver esa parte de cómo es que se entrega, ¿no? Esta parte, si se entrega todo, si no. Y cuando finaliza la psicoterapia, también lo podemos entregar en caso de que no sea solicitado. Aunque lo vamos a ver un poquito aquí en este otro inciso, es importante recordar que no se entrega el original y se quedan sin nada. Siempre debemos de guardar una copia
Cuando se entrega al consultante es importante que nos firme de recibido, ¿sí? Y guardar nosotros una copia. Ahora, cuando es de manera legal, si alguien tiene otra información, me lo hace saber, por favor, para nutrir esto. Los plazos de entrega dependerá de lo que el juzgado dicte en el auto o requerimiento inicial. Usualmente vamos a poner como un más menos, varía entre 3 y 5 días hábiles o hasta 10 días para peritajes completos. Aquí es importante señalar que si el tiempo es insuficiente, entonces el psicólogo o el perito deberá solicitar formalmente una prórroga, ¿sí? Justificando el por qué, ¿sí? Entonces, se entrega por obligación legal en un plazo estipulado, debe de llevar un formato de entrega, no es nada más, ahí te va. También hay un protocolo para el envío en caso de que no lo entreguemos en mano, supongamos que sea digital, y tenemos que tener resguardo de el expediente un mínimo de 5 años, según lo marca la ley, hasta ahorita tengo entendido. Ahora, ¿qué parte del expediente se entrega? ¿Sí? Los entregables se pueden entregar una copia o resumen clínico. Si es si es copia del expediente ante el juez, tiene que ser copia certificada, ¿sí? Y deben de firmar y sellar de recibido. Y ustedes entregan en sobresellado, ¿sí? Y ustedes obviamente guardan lo que es el original, notas de evolución relevantes y resultado de pruebas aplicadas. Lo que no es necesario entregar y se puede reservar, ¿sí? Son las notas personales del psicoterapeuta, que no sean esenciales para la atención o los protocolos crudos de pruebas, o sea, las hojas de respuesta. Nosotros vamos a entregar al juez única y exclusivamente lo que a él le resulte suficiente, necesario y suficiente para tener claridad del proceso, su evolución, diagnóstico, dependiendo de lo que requiera. Por eso es importante leer cuando nos hacen el requerimiento qué es lo que están solicitando para cumplir a cabalidad y evitar caer en alguna situación legal, ¿no? Por ahí. Consideraciones importantes, debemos de proteger la confidencialidad de terceros. Sí, en este informe vamos a entregar información donde se hace mención de terceros, es importante guardar ese nombre, ¿sí? Ver cómo y no ofrecerlo. En caso de que no lo ofrezcamos, también tenemos que justificar el por qué. No nada más es eso, no se lo doy y se lo doy mucho, ¿no? Es justificar el por qué no estoy entregando esta información. En caso, por ejemplo, hay una situación en la cual en ocasiones nos podemos ver inmersos, que resulta que los manda a la escuela, ¿sí? Y entonces la escuela está exigiendo que tome psicoterapia. Y posterior, luego resulta que necesita una constancia de que está asistiendo. Aquí se corre un riesgo. Quiero pensar que no es muy usual, pero más vale que lo abordemos y no que quede ahí. Se corre un riesgo. Si esta simple constancia de que está yendo a psicoterapia y hablamos de escuela y pues por lo general puede ser un menor o puede ser hasta una persona de universidad, ¿sí? Si no tenemos la claridad o la seguridad de que esta información no va a ser utilizada de manera errónea, entonces, según nos sugirió un abogado en algún punto, en alguna capacitación, es que podemos recurrir a lo que es el artículo 362, ¿sí? Que está regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se habla de la confidencialidad, pero también habla de la liberación de confidencialidad, que en este caso a lo que voy es, yo como administrativo me hacen entrega este alumno de que está yendo a proceso psicológico y resulta que lo dejo en el escritorio, ¿no? Y entonces llega
una de las personas que trabaja ahí también de administrativo ve y se le hace muy fácil empezar a decir, ya viste que está yendo a proceso porque está loquito, porque algo le pasa, ¿no? Si ya decía yo, se corre la voz, puede llegar a trascender, puede llegar a caer en que se hagan acciones violentas en contra de esta persona puede claramente estar indispuesto por esta situación y denunciar que no se cuidó la confidencialidad, pero con quién se van es con el psicólogo, que es el que tiene el carácter, ¿sí? Entonces, con este escrito que es muy simple, prácticamente lo que nos comentaba es fecha, lugar, yo, el consultante, o si es menor de edad, yo, papá o tutor legal de fulanito de Abraham, libero de la confidencialidad al psicólogo fulanito de tal, cédula, ¿sí? Por así convenir a mis intereses o para que me entregue la constancia de asistencia a psicoterapia. Se firma, de preferencia que firme de 1 a 2 testigos, el psicólogo, y se anexa la copia del AINE por ambos lados. ¿Sí? Bueno, el riesgo se puede limitar la visualización del contenido si se supone un riesgo para la salud del paciente o un tercero. Es parte de lo que les comentaba hace un momento y deberá documentarse la justificación del por qué, ¿sí? Y pues la conservación, que es un mínimo de 5 años después del cierre del proceso, y la forma de entrega puede ser mano a mano, ¿sí? O en el juzgado directamente. En el juzgado debemos de llevar la copia para que también esta copia del expediente ellos checan, pienso, que sean y te sellan de recibido, pero la que tú te quedas queda sellada. Ya no se puede abrir y dejas la otra copia que deben de ser copias certificadas hasta donde entiendo. De ello, ¿sí? Entonces, y cuando son canales digitales, es importante que sean canales cifrados. Más adelante viene un apartado, ¿sí? En el cual vienen unas páginas y unos pues tecnologías, IA, perdón, se me fue el nombre, ¿sí? Por medio de los cuales podemos tener expedientes digitales o hacer este tipo de envíos y tienen total confidencialidad, esos están regulados por otra norma. Ok, vámonos. La NOM 024, que también es regulada por la Secretaría de Salud, hace referencia justo a los sistemas de información de registro electrónico para la salud, era lo que les comentaba, ¿sí? Esta NOM lo que hace es adecuar los criterios bajo los cuales se deben generar, procesar, conservar, interpretar y asegurar el intercambio de información entre sistemas de información de registro electrónico para la salud, entre los que podemos encontrar expedientes clínicos electrónicos, así como los mecanismos mediante los cuales se emitirán especificaciones técnicas para los posibles escenarios de intercambio y para el diseño de este tipo de sistemas, ¿sí? Esta NOM es aplicable a los sistemas de información de registro electrónico para la salud que se utilicen indistintamente en los sectores privado, público y social del Sistema Nacional de Salud, ¿sí? La interoperabilidad, pues, nos habla de que asegura que los sistemas médicos utilizan un lenguaje común, ¿sí? Y catálogos estandarizados para que diferentes hospitales, clínicas y doctores que puedan compartir información médica de forma segura y sin malentendidos. La obligatoriedad ya la mencionamos, ¿sí? Es para todos los establecimientos que presten los servicios de atención médica dentro del Sistema Nacional de Salud. La confidencialidad y seguridad exige mecanismos estrictos de protección de datos, incluyendo el cifrado y control de accesos para cumplir con las leyes de privacidad.
¿sí? Y pues debe de contar con una certificación, ya que detalla los requisitos técnicos que deben cumplir los proveedores de software. Esa era la palabra, ¿sí? Entonces, no es el simple uso de un Word o un Excel de un Office, no. Deben de cumplir con determinados requisitos para poder hacer uso de ellos y entablar ahí lo que es nuestro expediente clínico o envío de los mismos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les comparto que pueden consultar el portal de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud. Ahí vienen qué tipo de software están ya validados o están aprobados para este ejercicio. Pasamos a la NOM 028, que es para la prevención y tratamiento y control de adicciones. Este es todo un tema en nuestro país ahorita. Sí, se busca que estandarice la calidad de los servicios médicos y de rehabilitación, como los centros de ayuda, o que también se conocen como anexos, ¿no? Garantizando el respeto a los derechos humanos y protegiendo la salud pública. Según el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales que cuentan con reconocimiento de la CONASAMA, actualizado al 4 de mayo del 2026, es la más reciente a la que tuve acceso, se enlistan 142 centros, 105 establecimientos con servicios profesionales de salud mental y 37 establecimientos de estancia temporal con programas de ayuda mutua de más de 2,000 existentes a nivel nacional. Entonces estamos hablando de que, a ver, o sea, son 142 centros de más de 2,000. Prácticamente es nada lo que está regulado en este sentido. Pero bueno, la NOM 028 nos habla de lo que rescaté, que creo que es un poquito más relevante y nos compete, es los tipos de ingreso y modalidades de tratamiento. ¿Sí? El ingreso, la NOM marca que el ingreso debe de ser estrictamente voluntario. Sin embargo, ¿sí? Será viable el ingreso involuntario, ¿sí? Solo en caso de riesgo grave, o sea, que su vida pueda correr peligro o la de un tercero. Con firma médica, a petición de un familiar y aviso al Ministerio Público. La estancia puede ser residencial, que es que se quedan ahí permanentemente, profesional, que es esta estancia que implica una atención multidisciplinaria, en la cual hay desde médico, psiquiatra, psicólogo. ¿Sí? Los grupos de ayuda mutua, o también conocidos como GAM, estos por lo general son manejados por los llamados padrinos, que son personas rehabilitadas o en rehabilitación. Y mixtos quiere decir que puede tener ya sea atención profesional a la par de ir a grupos de ayuda mutua, o sea, puede llevar ambos. En los grupos de ayuda mutua, por lo general, lo que trabajan son estos 12 pasos, ¿sí? Y lo que es estimulan mucho lo que es una catarsis grupal, ¿sí? El semiresidencial, ¿sí? Hace referencia a personas que pueden llegar varias veces a la semana, quedarse unos momentos a talleres, a revisión, a todo esto, y se van, pero el semirresidencial implica que están más tiempo que el ambulatorio. El ambulatorio prácticamente es para prevención de recaídas. Llegan a su cita, los atienden y que les vaya bien, ¿sí? La promoción y prevención estratégica, que es algo que marca también esta norma como un requisito para estos centros, es que sea universal, o sea, que haya campañas masivas dirigidas a toda la población. Sí, tenemos ejemplos ahí, por ejemplo, de estas campañas que hace la CONASEMA, no son propiamente de un centro, pero tienen esa intención.
selectiva, o sea que esté enfocada a grupos de riesgo en específico, que esté indicada, que la atención temprana para individuos que ya presentan consumo incipiente. ¿Sí? En cuanto a los derechos humanos y trato digno, pues está prohibido cualquier tipo de maltrato físico y psicológico, humillación o retención forzada. Se garantiza la confidencialidad total de la información. El paciente tiene derecho a conocer los costos y la duración de su tratamiento. Sí, y los requisitos con los que debe de contar un centro de rehabilitación, pues obviamente es el aviso de funcionamiento, en el cual obviamente se pide un responsable médico, ¿sí? Instalaciones higiénicas y seguras, un programa de tratamiento estructurado y personal debidamente capacitado. Y pues la verdad es que aquí en estos requisitos yo creo que salen debiendo mucho. Con la autorización de una consultante, obviamente no revelaré su nombre, pero ella me permitió comentarle parte de su vivencia. Ella estuvo en un de estos llamados anexos, ¿sí? A ella fueron y la anexaron argumentando que tenía una adicción al tramadol y paracetamol inyectados, ¿sí? Ella se los inyectaba cuando tenía crisis emocionales, o sea, se alteraban sus emociones de manera importante y la manera en la que ella encontró aliviar era inyectarse, ¿sí? Estos medicamentos que pues, técnicamente son para el dolor, ¿no? Ella comenta cómo lo que vivió en estos centros, la verdad es que es inhumano. Comenta que todas, sin excepción, tenían piojos, las camas estaban llenas de chinches, tomaban agua, tenían un barril de esos tambos grandotes, ¿sí? Que estaba siempre a la intemperie en el patio, lleno de hojas, de basura, enlamado, y de ahí es de donde tomaban agua. Si por algo se salían de los lineamientos que tenían en el anexo, sí, pues los castigos eran, comenta ella, que era en una silla, sentada, viendo todo el tiempo hacia la pared, sí, pero era de que la dejaban ahí días. Lo único que le acercaban era vaso de agua, el vaso con agua de ese tambo y zanahoria. Es lo que comía. Ropa, como la metieron, no le permitieron meter nada más de ropa, o por lo menos no se le hicieron llegar, según me comenta. Por ahí algunas de las que ya tenían más tiempo, que tenían ropa, pues entonces le regalaban. Ella comenta de una chica que hace poco falleció, que ella fue como su ángel de la guarda, según comenta, ¿no? En este sentido, porque cuidaba mucho de ella. Otra de las arbitrariedades que vivió es que, pues obviamente se llenó de piojos y una de las madrinas de ahí dice que con esos peines que son para sacar piojos, de esos de diente muy chiquito, ¿sí? Este, le empezaron a cepillar lo que es el cabello, ¿sí? Entonces, la cepillada no era ni siquiera como nos la podemos imaginar que la podríamos hacer en casa, con cuidado. Le sangraron la cabeza. O sea, a ella hoy en día no la van a ver, pero su cabello es lo que podemos llamar ralo, porque casi no tiene cabello debido a las heridas que le hicieron con ese peine, ¿sí? Literal quedó sangrada. Entonces, es terrible, ¿sí? Que sigan existiendo centros de este tipo, donde lejos de ayudar a las personas a salir de de una condición de adicciones, los terminan violentando y traumatizándose más. O sea, ¿en qué momento se les está fortaleciendo? Entonces, es parte de lo que me permitió ella compartir, eh,
perdón, estoy revisando un poquito los mensajes. Respecto a este tema, ¿qué tanto es posible que la constancia se la dirija al familiar y no al director de la escuela? La constancia se puede dirigir al familiar, sin embargo, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Tener la claridad de que somos profesionales, no somos amigos y que en muchas ocasiones es preferible estar a la defensiva. Con esto se refiere a la liberación de confidencialidad, si mal no entiendo, Elsa. Entonces, podemos tener una muy buena relación terapéutica, sin embargo, eso no quiere decir que debemos de bajar la guardia, chicos. Siempre hay que conservar, creo yo, el profesionalismo y el cuidarnos, ¿no? En este sentido. Entonces, sí se puede, digo, no está de más que verifiquen con un abogado esta situación y tomen las providencias posibles, ¿sí? Desgraciadamente, dice Elsa, hay muchos lugares que solo lucran y no cumplen lo que le prometen a las familias. Por eso es mejor investigar muy bien antes de internar, sobre todo a menores de edad. Sí, se pueden meter en el directorio nacional, y ahí viene un listado por estados, por federaciones, cuántos centros de salud de rehabilitación hay. Aquí en Jalisco, si mal no recuerdo, solo están regulados 4. Entonces, bueno, pero ahí se pueden dar una idea, ¿no? Laura Erika Lorenzo, en mi práctica profesional coincido en la información, varias usuarias que son resguardadas en el refugio de violencia de género en el DIF de Guadalajara me han comentado ser víctimas de violencia sexual continuamente. En ocasiones los mismos padrinos o madrinas son los agresores, así es. Esa es otra de las partes que también vivió mi consultante. Ella fue agredida sexualmente justo por el director de la institución, ¿no? Entonces, pues bueno. Alba Aurelia, la revictimización de los consultantes es constante en los centros de rehabilitación que generalmente no están regulados. Así es. Así es. Entonces, pues, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Mm, La NOM 025, que es para la prestación de servicios de salud en las unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. ¿Por qué hago mención de esta NOM? Porque hay un apartado en el cual, sí, nos menciona como psicólogos, ¿sí? Esta establece los criterios de operación y organización de las actividades de los establecimientos que prestan servicios de atención integral hospitalaria, médico-psiquiátrica, la cual será proporcionada en forma continua, que ahí tenemos todo un tema que hemos tocado muchas veces, porque cuántas veces necesitan atención psiquiátrica por temas de intento de suicidio y tienen la cita hasta no meses, años después, ¿no? La cual, con calidad y calidez y con pleno respeto de los derechos humanos de las personas usuarias de estos servicios. Esta NOM hace referencia a 16 normas enumeradas, ¿sí? En el documento. Y en estas podemos encontrar en concordancia con nuestro ejercicio la NOM 004, la 005, la 024, que es el información y registro electrónico, la 028, que es la que acabamos de ver, y la 046, que ahorita la vamos a ver, que es de violencia familiar, sexual y contra las mujeres. ¿Sí? Ahora, en el apartado 5.310.2 del área de psicología de esta norma, lo que dice es que deben de tener atención terapéutica al usuario y a su familia, psicoeducación, evaluación psicológica, rehabilitación psicosocial, promoción de permisos terapéuticos, cuando son personas que laboran, por ejemplo, que les den permiso para ir a sus terapias, y el hacer las altas
usuarios o consultantes de su proceso psicoterapéutico, ¿no? Ahora, el proceso terapéutico en el servicio de consulta externa se llevará a cabo mediante las acciones siguientes. Y de estas acciones en las que nos menciona es la evaluación psicológica y el estudio psicosocial. Entonces, por eso es que la por ejercicio y es importante que conozcamos el alcance de nuestro ejercicio, hasta dónde nos obliga y cómo nos podemos también proteger en un momento dado, ¿no? TANOM 005, que son los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Sí, habla de lo que es un consultorio de psicología, ¿sí? Que en realidad lo que dice es que es todo establecimiento público, social o privado ligado a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente, en donde se realizan actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de problemas emocionales o conductuales. Ahí entramos y tenemos que cumplir con los requisitos mínimos, ¿no? Hace alusión al expediente clínico, del cual ya por ahí hablamos y pues bueno, quienes hemos tenido oportunidad de revisar está muy dado para el área médica y insistimos en que nos hace falta, ¿no? Como psicólogos hacer algo para que tengamos un expediente clínico más enfocado a lo que es nuestra área. Como generalidades, pues lo que debe de haber justo en el establecimiento consultorio, debemos de contar con aviso de funcionamiento de la Secretaría de Salud, contar con responsable sanitario, contar con facilidades arquitectónicas, ¿sí? Esto es desde, por ejemplo, rampas, agarraderas, sería genial que tuviéramos estas guías podotáctiles, si mal no recuerdo se llaman, para las personas invidentes, ¿sí? Y bueno, todo eso va en las facilidades arquitectónicas. Debe de contar con acceso y salida con rapidez y seguridad. Debemos de tomar en cuenta que si es una localidad en riesgo de desastre natural, debe de haber un adecuado, por eso es importante, pues, lo de las salidas, ¿sí? Porque si es desastre natural en puerta que podemos salir, genial, pero si no, debe de estar debidamente asegurado el lugar para que pueda proteger a las personas que ahí se alberguen. ¿No? Debe de también tener un control y erradicación de fauna nociva, suministro de los recursos energéticos y de consumo indispensables para el funcionamiento, un manejo integral de los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos. Esto sobre todo es cuando, por ejemplo, trabajamos en una clínica. En mi caso, el consultorio donde estoy ahorita, hay laboratorio, hay dentista y hay traumatólogo. Entonces, ahí hay desecho de residuos biológicos. Entonces, deben de contar con este manejo, ¿no? Que llegan por ahí regularmente a recoger. Y una vez cumplidas con todos los lineamientos que nos marca esta NOM, podemos solicitar la evaluación de conformidad respecto a esta NOM, ¿sí? Y es cuando entonces sale el permiso. En el apéndice C, que hace alusión al equipamiento para el consultorio de psicología, ¿sí? En esta NOM, nos dice lo que es el mobiliario, que la verdad es que viene muy sencillo, creo que está más complejo todo lo demás, que puede ser el asiento para el psicólogo, el asiento para el paciente y acompañante, asiento para pacientes en caso de que sea de psicoterapia grupal, un lugar donde podamos guardar el material, ¿sí? Y la papelería y mueble para escribir y tener mucho cuidado con el sistema para guarda de expedientes clínicos, ¿sí? Esos de preferencia deben de estar bajo llave. El otro día estaba viendo unos archiveros que son incluso
a prueba de incendios, ¿sí? Un dineral carísimos, pero ya hay muchísimas formas de que podamos tener bien resguardados en caso de que todavía los tengamos en físico. ¿Va? Ok. La NOM 046, que nos habla de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y los criterios para la prevención y atención. La presente NOM tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención y atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos. Sí, este tipo de establecimientos deben de tener, deben de brindar acceso a anticoncepción de emergencia. Sí, los centros de salud deben de proporcionar hasta un máximo de 72 horas después del coito, sí, métodos de anticoncepción de emergencia y la información completa de su uso, desde todos los estragos que hacen de manera hormonal, todo lo que puede suceder. Deben de llevar la información completa. No nada más es, tómate la pastillita y vamos viendo, ¿no? También la interrupción voluntaria del embarazo. En este caso, se maneja por violación, ¿sí? Las instituciones públicas de salud deben brindar el servicio de aborto. Para mujeres de mayores de 12 años, solo se requiere una solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad. En menores de 12 años, la solicitud se realizará a través de su madre, padre o tutor legal. ¿Sí? El principio de buena fe, ese es algo que se tiene que ejercer. El personal médico no puede dudar o manifestar su duda, ¿sí? Cuestionar o exigir que se verifique el testimonio de la víctima. Eso es revictimizante, ¿no? Así es de que tienen que trabajar bajo el principio de buena fe. Y pues bueno, la protección a menores, como lo mencionábamos, para las adolescentes mayores de 12 años, el acceso a la anticoncepción y a la interrupción del embarazo es totalmente autónomo. O sea que no necesitan el consentimiento de los papás o tutores. Así lo marca la NOM. La NOM 012, que esta nos establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. Y esta, lo medular que tiene, sí, es cómo toma estos principios bioéticos fundamentales en donde las investigaciones clínicas y sociales que se apliquen deben de estar regidos bajo estos 4 principios bioéticos. Aplica esta NOM a instituciones públicas o privadas, protección de los derechos, seguridad y bienestar de los participantes, respeto a la dignidad, integridad y autonomía de las personas. La NOM 035, que esta es muy mencionada, hace poquito estaba escuchando que querían una capacitación o que retomáramos esta más profundamente. Lo único que vamos a ver son generalidades, ¿sí? El tener la claridad de que esta NOM establece los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Esta NOM busca identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como promover un entorno organizacional favorable. Aplica a todos los centros de trabajo en México y sus obligaciones varían según el número de empleados. ¿Ok? Lo que no hace esta NOM es no evalúa trastornos mentales ni realiza diagnósticos psicológicos clínicos internos. Eso ya es psicoterapia, ¿no? O peritaje, dependiendo de lo que necesiten. Entonces, lo que va a revisar esta NOM son condiciones del ambiente de trabajo, ¿sí? Cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo y rotación de turnos,
interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo y relaciones negativas en el trabajo, violencia laboral, ¿sí? La correcta identificación y análisis de los factores ayuda a las empresas a fomentar un entorno organizacional favorable y a prevenir enfermedades laborales. Vámonos ya casi cerrando con los códigos éticos, que son otros instrumentos que podemos utilizar para el ejercicio de nuestra ética, ¿sí? Entonces, en México vamos a encontrar, voy a mencionar solo 3, ¿sí? El primero es el Código Ético de la FENAPSIME. Este código fue creado por diferentes integrantes de asociaciones, colegios y federaciones a nivel nacional. Actualmente estamos en trabajos por medio de talleres de actualización para justo la actualización de este código de ética. Hay muchas áreas en las cuales no estaban contempladas cuando se creó y pues que hoy por hoy es una necesidad, ¿no? El poder integrar todo lo que nos implica el manejo de las inteligencias artificiales, la telepsicología, la inclusión, la educación. Está muy interesante. Yo los invito a que se den la oportunidad de leerlo, aunque no sea el que ya estamos por terminar, pero este anterior, si lo tienen, que hasta donde entiendo se manda siempre junto con toda la documentación cuando son aceptados en la asociación, entonces por ahí creo que lo deben de tener. Si estoy equivocada, una disculpa, pero que yo recuerde si se manda el código ético. Entonces, si pueden revisar todo lo que trae, o sea, es bastante lo que nos atañe como psicólogos y que en ocasiones ni siquiera tenemos noción de que pueden estar incurriendo en una falta hacia nosotros o nosotros hacia el consultante. Entonces, esto también nos va a fortalecer. Trabaja principalmente con principios éticos, compromiso profesional y científico. Promueve una práctica responsable, ética y con compromiso social y enfatiza la confidencialidad, competencia profesional y el respeto a la dignidad humana. Por su parte, el Código Ético del Psicólogo, que es de la Sociedad Mexicana de Psicología, su última edición, si mal no recuerdo, fue en 2010. Sí, y pues a la fecha no sé si están en trabajos, pero pues por lo pronto esa fue su quinta edición, si mal no recuerdo, y pues estaría descontextualizado, ¿no? Y el Código Ético de la Psicología, que es del CNI, que está dirigido a profesionales de la psicología con enfoque en la docencia, investigación y formación profesional. Fomenta la integridad académica, el rigor científico y la ética en la investigación y está comprometido con la formación ética de nuevas generaciones de profesionales de la psicología. En este punto es retomar la importancia de que dentro de las dimensiones éticas en la práctica de la psicoterapia, ¿sí? Es muy importante que tengamos no solo el contrato de prestación de servicios donde estipulamos todo nuestro encuadre, sino el consentimiento informado, ¿sí? Este es un pilar fundamental en nuestra práctica, eso sí o sí tiene que estar. Si por alguna razón no lo han implementado, están a tiempo, ¿sí? Es muy sencillo el realizarlo y nos va a proteger. Sí, esperemos que nunca tengamos un requerimiento judicial, pero si tenemos requerimiento judicial y en nuestro expediente no está integrado el consentimiento informado, firmado, sí, con el anexo de la INE de la persona o padre o tutor, nos vamos a meter en un problema. Entonces, tómenlo en consideración, por favor. ¿Sí? Lo que hace es garantizar de alguna forma la confidencialidad de autonomía, nos obliga a confidencialidad y la autonomía del consultante a decir sí acepto. ¿Sí? Ese es un derecho que sí o sí tiene el consultante. ¿Sí? Es parte de nuestra competencia profesional y es parte de nuestra educación continua, ¿sí? Entonces, pues bueno,
Desafíos y oportunidades en la implementación de la psicoterapia basada en evidencia. Pues uno de los desafíos en 2007, según decía Casdin, era el acceso limitado a la formación especializada y materiales de intervención en contextos no angloparlantes, lo cual hoy en día ya no es un desafío porque ya no es una limitante, ya que se han desarrollado guías en español y programas de capacitación accesibles. Eh, yo la verdad es que estoy muy orgullosa de nuestra asociación, sí, y creo que es una de las que está dando testimonio de que realmente se pueden dar capacitaciones accesibles para los profesionales. Y con accesibles no solo me refiero a económicas o sin costo, sino que también sean de calidad. Entonces, aprovechémosla ahorita que la tenemos, ¿sí? Otro desafío, la complejidad clínica. Según Weste, los pacientes con múltiples comorbilidades que no encajan en protocolos estandarizados, que para ello la solución que está de momento, y yo considero que es significativa, es la psicoterapia basada en procesos, ya que tiene esta flexibilidad, ¿sí? La resistencia al cambio, que es lo que les comentaba hace unos momentos, en ocasiones perdón, en ocasiones nos casamos con un enfoque y ya de ahí, no nos queremos mover. Practiquemos esta flexibilidad independientemente de si adoptan otro enfoque o no. El conocimiento es poder, ¿sí? Y no nos va a hacer mal. La colaboración multidisciplinaria, ya que se integra con profesionales de otras disciplinas para la atención integral. Genera evidencia local, ya que la investigación en contextos mexicanos que validan intervenciones culturalmente adaptadas. Y la tecnología digital, ya que hay aplicaciones móviles y teleterapia para ampliar acceso a intervenciones basadas en evidencia. Sí, el compromiso con la ética y la excelencia, la psicoterapia basada en la evidencia, particularmente en su versión en procesos, representa el futuro de la práctica clínica responsable. Como profesionales de la salud mental, tenemos la responsabilidad ética de ofrecer intervenciones con respaldo científico, pero también la flexibilidad para adaptarlas a las necesidades únicas de cada paciente. El equilibrio entre fidelidad a los principios empíricos y adaptabilidad clínica constituye el arte de la práctica psicológica contemporánea. La formación continua, la supervisión rigurosa y el compromiso con la investigación son pilares indispensables para mantener estándares de excelencia. La implementación de la psicoterapia basada en evidencia en México requiere no solo adopción de intervenciones validadas, sino también generación de evidencia local y adaptación cultural que respete nuestros valores y contextos. Por ello, la práctica basada en la evidencia no es dogmatismo, es responsabilidad. No es seguir protocolos ciegamente, es integrar ciencia, arte y ética para el bienestar de quienes nos confían su cuidado. Esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Nos pasamos un poquito de tiempo. Muchas gracias por su atención.